Una de las cosas y de los propósitos de la iglesia y el crucial y más importante One of the things and the purpose and what is crucial and important for the church tiene que ver con el discipulado. has to do with discipleship. Diga conmigo, discipulado. So say with me, discipleship. La iglesia puede estar llena de gente, The church to be full with people, pero podemos ser creyentes, and we can be believing, creyentes de Jesús. believing in Christ. Podemos pretender ser personas que asisten a la iglesia, We can pretend that we are churchgoers, pero si no nos convertimos en aquello but if we do not convert in the que things Jesucristo encargó, that Jesus gave to us, no estaremos cumpliendo then we're not accomplishing la misión de Cristo. the mission of Christ. Y yo quiero en estas enseñanzas, hermano, So this teaching, my brother, quisiera que usted abra su mente y su corazón, I'd like for you to open your heart porque and estoy mind, preocupado por la iglesia, because I am worried about the en un church. buen sentido. In a good sense, Sería muy triste it will be really sad que nos reuniéramos todos los domingos, for us to gather on Sundays que participáramos de todas las actividades que hacemos como iglesia, and for us to participate in all the church events, pero no tenemos un fundamento fuerte but if we don't have a strong foundation en nuestra fe in our faith, y no somos discípulos de Jesús. and we're not disciples of Jesus, Hay muchos creyentes del Señor, there's people who believe in the pero hay Lord, pocos discípulos de but Jesús. there's few disciples. Así que le voy a hablar sobre la única misión So I'm going to speak about the only y la mission, misión más importante the most important mission que Jesús le dejó a sus that discípulos. Jesus gave to his disciples. Vamos a ir a la palabra. We're going to go to the Word, En Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 17, Philippians chapter 3, del 13 al 17, from 13, verse 13 on 17. Pablo es un gran ejemplo Paul is a great example de lo que es ser un discípulo de Jesús of what is to be a disciple of y Jesus, de lo que se trata and what it's la vida de fe en Cristo, and what's about the faith in Christ, y cómo él animaba a otros creyentes and how he would encourage other a believers hacer lo mismo, to do the same, a crecer to grow y a vertirse en otras and personas. to also help others. Dice la palabra, hermanos, ¿lo lee conmigo? ¿Qué dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Diga conmigo, una cosa. Say with me, this thing I do. A ver otra vez, diga conmigo, una cosa. Say this one thing I do. No son muchas, It's not many es things. solo una cosa. It's one thing. Como cristiano, As a Christian, hay una cosa there's one thing que tenemos que hacer. that we must do. Una cosa One thing que nadie más puede hacer. that nobody else Te corresponde hacerla a ti. that responds to Pablo decía, Paul will say, una cosa hago, one thing I do, olvidando ciertamente lo que queda atrás, forgetting those things which are behind extendiéndome a lo que está por delante. and reaching forth unto those things. Diga conmigo, yo me olvido Say with me, I de lo que forget está atrás. what's behind me. Olvídese del mundo. Forget about the world. Olvide su vieja pasada. Forget your past. Olvide su vida de pecado. Forget the life of sin. Olvide lo que está atrás. Forget what's behind Olvide you. lo que dejó. Forget what you left Porque behind. mientras no lo olvide, Because while you don't, mientras no lo deje, if you don't let it go, no podrá transicionar you cannot transition a lo que Dios tiene para usted. to what God has for you. Si usted sigue atado al pasado, You're still tied down to the past. Pablo dice, Paul said, olvidando lo que queda atrás. forgetting what's behind, Pongo mi mirada en lo que está enfrente. and I will see what's before me. Pongo mi mirada en lo que está por venir. I will look forward to what is before me, Dice, extendiéndome a lo que está por delante. reaching forth unto those things which are before. Siguiente versículo, The next 15 dice, en pantalla para que así lo puedan leer conmigo. So screen so you can read it with me. Así que escuchen, si lo ponemos en la pantalla el versículo 15, Filipenses 15, 15. 3:15. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos, So let us therefore, as many as be perfect, esto mismo sintamos.
Be thus minded. Diga conmigo, debo sentir lo mismo. Say with me, I should be Diga conmigo, debo sentir lo mismo que mi hermano. I should feel the same way that my brother feels. Debe tener el mismo sentido de propósito. We should have the same mind of purpose. Amén. Debe sentir lo mismo. I should feel the same. Sintamos lo I mismo. need to feel the same En Cristo Jesús, in Jesus Christ. la misma sangre nos perdonó. The same blood forgave us La all. misma sangre nos lavó. The same blood cleanses us. La misma sangre nos purifica. The same blood purifies us. Jesucristo nos redimió del pecado. Jesus Christ redeemed us. Amén. ¿Estamos claros en eso? We clear on this. Todos somos lavados por la misma We're sangre. all washed by His blood. Todos somos redimidos por Cristo. We're redeemed by Christ. Tengamos un mismo sentir. So we should have thus En Él like-minded, somos perfeccionados. because we're being perfected. Y si otra cosa sentís, And if anything ye be otherwise esto minded, también que nos lo revelará ¿quién? God Dios. shall reveal in this Siguiente unto you. versículo. Next verse. Y dice la palabra, en todo caso, The word says, nevertheless, pero en aquello a que hemos llegado, whereunto we have already attained, sigamos una misma regla, let us walk by the same rule. sintamos una misma Let cosa. us mind the same thing. Y luego dice, And then it says, hermanos, brethren, ser imitadores. be followers. Diga conmigo, imitadores. Say with me, imitators or followers. ¿Somos qué? Imitadores. We're imitators. ¿De quién somos imitadores? Or who do we follow and imitate? ¿De quién eres imitador? Who are you imitating? De Cristo. Pablo está diciendo, ser imitadores de mí. Paul saying followers of me. ¿A together quién with me. imitaba Pablo? So who was Paul imitating? A Cristo, ¿verdad? Christ, right? Entonces, ser imitadores de mí So to imitate y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. and mark them which walk so as ye have us for an example. Amén. Amen. Una cosa hago. One thing I shall do. Diga conmigo una cosa. ¿Por qué se le queda eso? I must do. Una cosa hago. One thing I must do. Y mientras yo analizaba, And while I was analyzing this, ¿qué es esa cosa? what is that thing? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What shall we do? Porque yo no quiero que nosotros al final del camino I don't want us for at the end of our walk no estemos haciendo aquello que Dios nos llamó a hacer. for us not to be doing the things that God has called us to do. Sería muy triste que usted se la pase ocupado It would be sad for us to be occupied y termine haciendo todo lo contrario de lo que Dios le pidió que hiciera. and finish the walk going against the things that God has called us to do. Y entendí entonces And I understood this. cuál es esa cosa que debemos What hacer. is that thing that we must do? Y es hacer de toda persona salva, And it is to do all people to be saved, hacer de toda persona salva un discípulo de Jesús. to make everyone who's saved a disciple of Jesus. Diga conmigo, hacer So say, to de do toda persona salva every person who's saved un discípulo de a Jesús. disciple of Jesus. No solo se trata de ser salvo, It's not only to be saved, sino se trata de ser un discípulo de quién? but to become a disciple of who? De Jesús. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18 y 20. Let's go to Matthew 28, verse 18. Y vamos a leer un poquito la Gran Comisión. And we're going to read about the Great Commission. Y dice la palabra del Señor, And the word of the Lord says, Mateo 28, 18 al 20. Matthew 28, 18 to 20. Por cierto, ¿cuántos hoy sí traen su Biblia? How many of you have your Bibles with you? Vamos a revisar la Biblia. We're going to revise. A ver la Biblia, Biblia arriba. Muy bien. Dele un bibliazo al hermano que está al lado y no trae, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Marque ese versículo. Mark, write this down, this verse. Mateo 28 dice, Matthew 28 says, Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesus came and spake to them and saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Versículo 19. Por tanto, ¿qué dice la palabra? A ver, léalo conmigo. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Diga conmigo, el discipulado Say with me, discipleship es la misión más importante is the most important mission que Jesús nos dejó. that Jesus left us. El discipulado Discipleship es la única is the only y la misión más and the importante most important mission que Jesús nos dejó. that Jesus left us. Y dice su palabra en el versículo 20. This word says in verse 20, ¿Cómo somos discipulados? how are we disciples? A través de la enseñanza de la palabra, Through the teaching of the word. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Teaching them to observe all the commandments that I gave you. Y recordando que Jesús mismo está con nosotros. And to remember that Jesus himself is with us. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Always until the end of the world. Amén. Amen. ¿Cuántos discípulos de Jesús ya hay aquí? So how many disciples of Jesus are here today? Acá vamos a entender si usted es un discípulo de You Jesús. understand if you are really a disciple. Yo he aprendido varias cosas, hermano. I've learned several things En mis años en la iglesia, in my years in the church. he visto que en la iglesia hay diferentes tipos de personas. I've seen that in church there's different types of people. Hay oyentes, There's people that hear. pero allá en México hace mucho tiempo In Mexico, many years ago, había la posibilidad que la gente pues, que no, más o menos quería estudiar, there was a possibility of people who wanted to study. entonces iba de oyente. So they will go and hear. El oyente solo entraba al aula, So those who hear will come to the no school. iba a recibir certificado ni nada, They will not receive a certificate. no tenía ningún tipo de compromiso, They don't have no compromise. iba acompañando a alguien. They were maybe together with somebody else. Era un oyente. They were just hearing. En la iglesia a veces tenemos oyentes. In church, sometimes you have people that just hear. Solo vienen a la They iglesia only come to church porque acompañan a alguien. because they're accompanying somebody else. Por su personalidad tal vez estarían en otro lugar. And maybe because of the personality, should be in some Tal other vez place. ellos realmente quisieran estar en otro lugar. And maybe they really want to be in another Pero place. como tienen un familiar, entonces lo acompañan. But because they have a relative in church, they go with them. Son oyentes, no tienen ningún compromiso. And it's just here. They don't have no compromise. Se distraen muy fácil, They can be distracted easily. fácilmente con el teléfono, con cualquier cosa. With the phone or anything Porque else. es un oyente, no tiene ningún compromiso. En su mente, en su corazón, dijo, yo solo te voy a acompañar. They're finding their heart, they're saying, "I'm only Soy gonna go oyente, with you. nada más escucho. I'm just gonna listen." Ese es un tipo de persona. That's a type of person in No church. no estoy atacando a nadie, solo le estoy diciendo lo que yo he visto. I'm just mentioning Y esto no lo va a ver en ningún manual, ningún lugar. Es algo que yo he mirado. It's something that I've seen. Porque he visto hermanos oyentes. Because I've seen brothers who are just listening. Ay, eso lo escuchan, pero nada, no hay cambio, no hay nada. Nothing else happens. There's no change in them. Después tenemos el creyente. Then we have the believer. El creyente cree, por eso es un creyente. The believer is the one who believes. Es decir, él cree la palabra de He Dios, believes in the word of God. él cree que la oración tiene poder, He believes the prayer has power. pero el creyente But the believer muchas veces solo viene many times comes cuando only necesita un milagro, when he needs a miracle. porque es un creyente. Because he's just a believer. Él cree que Dios tiene poder, entonces, ¡ay, voy! He knows there's power. Estoy pasando una situación difícil y yo creo que Dios me puede ayudar. He knows that I can help. Y no es malo, todos somos It's creyentes. not bad. We're all believers. Pero su nivel de compromiso es muy bajo. But his level of compromise is really No low. tiene ningún lazo con la iglesia. He doesn't have he's not tied Su down. fe es esporádica. His faith is sporadic. De repente aparece, de Suddenly he shows up. repente no le vemos. Suddenly we don't see him. Es un creyente. It's like he's a believer. Bueno, es un creyente. I'm going to say it. He's a Después believer. vamos un poquito más lo que he observado. Then I'll go forward and to see to testify what I've Y seen. tenemos al miembro, ¿no? Then we have a member. Yo creo aquí que la mayoría somos miembros de Iglesia Nueva Vida. ¿Cuántos son miembros de Iglesia Nueva Vida? Church Nueva Vida. No quiere levantar la mano y decir, ¿qué me va a agarrar el pastor? I don't think you want to raise your hand. El miembro de la iglesia Member of the church a veces member, tiene la mentalidad
may have a mentality como que es parte de una membresía. like he's part of a Yo soy membership. parte de la membresía de Iglesia Nueva Vida. I'm a member of the Church of Iglesia. De cierta manera hasta convenenciera, en un sentido de que sabes que te conviene ser parte de una It iglesia, could be something that is good for you. que tienes un beneficio al ser parte de la iglesia. You receive a benefit to be part of Hay un pastor que ora por ti, The pastor's gonna pray hay for unos you. hermanos que oran por ti, Some brothers are going to pray for you. entonces eres miembro. So you are a member. Pero el miembro But the member a veces no sirve, sometimes doesn't serve. no tiene compromiso igual. There's still no compromise. Solamente viene, He only comes, escucha, listens, come and eats, y se va. and then he leaves. No tiene ningún compromiso, es un There's no miembro. compromise. It's just a member. No le gusta, He dislikes. no le gusta comprometerse todavía. Doesn't want to be compromised. Ese es el miembro. That's a member. Pero después viene el discípulo. Diga conmigo, After that, discípulo. The disciple comes. Say El it. discípulo es bien diferente. The disciple is different. El discípulo escucha, The disciple listens. el discípulo cree, The disciple believes. el discípulo es miembro, The participa, disciple is a member and participates. pero el discípulo se activa. But the disciple is active. El discípulo sirve activamente en su iglesia. The disciple is serving actively. El discípulo no solamente The sirve, disciple not only is he serving, sino que motiva a otros a servir. he also motivates others to serve. Ese es the el Lord. discípulo de Cristo. That is the disciple of Christ. Hace tiempo, para que usted me entienda, Some time ago, so you can understand me, teníamos una membresía en el gimnasio. we had a membership in a gymnasium. ¿Cuántos de ustedes han tenido membresía en el gimnasio? How many of you have been members to a gym? Pues no sé, fue como ahí en el año, no sé qué año fue que nos levantamos así en un diciembre, So we woke up in que it was, este año que viene we said that the following year nos vamos a poner bien skinny. we're gonna be real flat. Y mi esposa y yo fuimos al gimnasio, My wife and I went to the gym. agarramos la membresía We took the membership, en el Athletics. Ya le estaba haciendo promoción, ¿verdad? Ya promoting that now. empezamos So we began los primeros días. the first days, Y después ya así como que se fue yendo las ganas. but then we lost the effort. Y después And after, solo era el pago. it was just the payment. Y después And after that, no me podía deshacer de ese bendito pago por 2 you años get de rid of the contrato. payment. Y entonces medité en algo, I hermano. meditated on something here. Porque yo sí veía y he visto gente Because I've seen people que hace unos that musculotes. have much muscles. Hay gente que... Pero tienen una But there's característica characteristics that they have que debemos aprender. that we should learn from. Y es que aquellos que verdaderamente quieren lograr objetivos, And those who truly want to have objectives. en el gimnasio son aquellos que agarran lo que llaman un coach, un entrenador. The gym is those people who take on a Y entonces agarran al entrenador so they take this trainer. y el entrenador les da instrucciones The específicas, trainer gives them a specific instruction les dice qué deben de hacer, and it tells them what to do. cuántas horas todos los días deben de hacer ejercicio, Hours to exercise a day. les enseña cómo hacer el They ejercicio. teach them how to exercise. Y entonces al final de un año o dos, And at the end, at the end of the year, esas 2 personas years, logran el objetivo. Those people have their objective. Pero aquellos como nosotros, But those who are like us, que solo agarramos la membresía only purchase the y membership, no estamos dispuestos we're not willing a pagar un to precio, pay the price, el precio de la formación, the price of being informed, el precio de la the instrucción, price of being instructed, el precio del the compromiso, price of having a por compromise. más que usted sea miembro, Even if you're a member, por más que usted sea miembro en un gimnasio o miembro en una iglesia, even a member in a church or in a si usted no se compromete if you do not make a compromise, y usted no está dispuesto if you're not willing a recibir la to palabra, receive the word a dejarse formar, and to be formed, usted no va a transicionar nunca en su fe. you're not going to transition. Usted va a tener una fe débil, You're going to have a weak faith. sus músculos espirituales Your spiritual muscle van a ser débiles will be weak.
porque no está dispuesto a pagar un precio. Because you're not willing to pay the price. Entonces, mientras analizaba So esto while I was analyzing this, y la carga que Dios ha puesto en mi corazón, the hermano, burden that I felt in my heart, es muy fuerte. it's been strong. Necesitamos hacer discípulos. We need to make disciples. Necesitamos nosotros mismos We need for ourselves ser discípulos be de disciples. Jesús. Diga conmigo, yo necesito So say with me, I need ser un discípulo de to Jesús. be a disciple of Jesus. ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos de Jesús? You are willing to be a disciple of Jesus. La palabra hacer discípulos The word to make disciples es una palabra griega, is a Greek word se escribe matetio, and is written as Matthew. que significa enseñar a las personas Teach people para que conozcan y sigan y obedezcan las enseñanzas de Jesús. so that they will know and follow the teachings of Jesus. Así que la meta de un discípulo So the goal of a disciple es llegar a ser como Jesús is to be like Jesus en cada aspecto de la vida. in every aspect of their lives. Es decir, que un discípulo de Jesús It is to say a disciple es of Jesus. es un alumno, It is a student. es alguien que está dispuesto a aprender It's someone that is willing to learn de su maestro. from his teacher. Es alguien que entiende It's someone that understands que Dios ha puesto personas that God has placed people para que nos disipulen. for us to be discipled. Por eso es muy importante, hermano, That's why it's important, brothers, que usted tenga el deseo that you have a desire de convertirse en un discípulo de Jesús. to convert into a disciple of Jesus. ¿Cuántos de los que están aquí quieren influir sobre otras How personas? many of you want to have influence over other people? ¿Usted quiere influir sobre otras You want personas? to have influence over other people? ¿Usted quiere que el mundo conozca acerca de Dios? Do you want the world to come to understanding of Jesus? ¿Realmente quieres que el mundo conozca acerca de Jesús? Do you really want the world to know about Jesus? No va a pasar si no nos convertimos en discípulos de Cristo. It's not going to happen if we don't No va a convert into suceder disciples si of Christ. tomamos hoy la decisión de decirle a Jesús, yo quiero ser tu discípulo. It's going to happen if we take a decision and tell Jesus you're going to become a disciple. Un discípulo A disciple es alguien que aprende de su maestro. is someone that learns from Es alguien que imita lo que hace su maestro. someone that imitates the teacher. Jesús oraba. Jesus will pray. ¿Cuántos saben en la Biblia que Jesús oraba? How many know that Jesus in his life ¿Cuántos prayed? discípulos hay aquí? How many disciples? Si somos discípulos de Jesús, debemos entonces ¿qué? If we're disciples of Jesus, Orar. we should what? Pray. Jesús nos dejó su Let palabra. us- His word. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Debemos de leer la We need to read palabra. the word. ¿Qué más hacía Jesús? What else did Jesus do? Jesús predicaba la palabra. Jesus preached the word. Jesús le hablaba a otros del Evangelio. Jesus will speak to others about the gospel. Jesús guiaba a otros al Jesus arrepentimiento. will guide people to repentance. ¿Qué debemos de ser What nosotros? should we do then? Guiar a otros al Guide arrepentimiento. others to repentance. ¿Por qué la gente no quiere ser discípulo de Cristo? Why do people don't want to be a disciple of Jesus? Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué la gente no quiere ser tu And I discípulo? was asking the Lord, why do people don't want to be your disciple? ¿Por qué, Señor? Why, Lord? ¿Por qué la mayoría son creyentes? Why the majority are only believers O miembros como en el gimnasio. or members like in a gym? Sí, hermano, porque Yes, brothers. usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero a veces You need to know it. ni el teléfono contestan los hermanos. Sometimes brothers don't answer. ¿Cómo? Y usted va a decir, bueno, You might say, well, estoy ocupado, I'm occupied. pero te aseguro que cuando pasas crisis y te estás muriendo, estás pasando una situación When difícil, you go through a crisis or difficult time, le preguntaba al Señor, ¿por qué la gente no es tu discípula? I would ask, how come people are not your disciples? ¿Por qué no están dispuestos a pagar el Why precio? they're not willing to pay the price? Y el Señor me daba estas respuestas, The hermano. Lord give you these answers. Y tal vez no sea una doctrina, It might not be a doctrine, y se lo estoy dando de algo de mi corazón, que Dios pone en mi but corazón. I give it to you from my heart. Y sentía bien fuerte, la gente no es discípulo, And
And I felt this very strongly. People are not disciples porque sienten que no tienen nada que dar. because they think they cannot give anything. Y el Espíritu Santo me hacía sentir And the Holy Spirit made me feel que mucha gente del pueblo de Dios many people, God's people, se sienten vacíos o se sienten they descalificados. feel empty, they feel disqualified, Sienten que no califican. they feel like they don't qualify, Sienten que no son merecedores. they feel like they don't deserve, Sienten que no pueden ser un líder, que no pueden ser un discípulo de Jesús, que no tienen nada que dar. They have nothing to give. Y el Señor me ponía y me llevaba a mirar a Pedro. And the Lord gave me and showed me Y, Peter, y en esa revelación de la palabra, and in that revelation of His Word, miraba a Pedro I will see Peter, y miraba que Jesús les dio la gran comisión a sus I will discípulos. see that Jesus gave His disciples a great commission. No se las dio He didn't give it to them cuando Pedro estaba en fuego. when Peter was on fire. No se las dio cuando Pedro It was not given when Peter estaba en ese fuego, en la época donde Jesús le dice, and he was on fire for Jesus. cuando Jesús le pregunta, That's why Jesus ¿quién asked dice him, la gente que yo soy? what do people say of who I Y am? Pedro, guiado por el Espíritu, contesta y And Peter, through the Holy Spirit, answered, le dice, tú eres el Hijo de and Dios. tells him, you are the Y entonces Son of Jesús le responde y le God. dice, Jesus responded and said, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Peter, that was not revealed to you by flesh or blood. En ese momento hubiera sido el momento perfecto That would have been the great perfect time para que Jesús le dijera, for Jesus to tell him, ve y haz discípulos. go and make disciples. Pero resulta que no fue en ese It momento, wasn't during that time. sino pasó el tiempo. But time passed. Pedro tuvo que negar a Jesús. Peter had to deny Jesus. Pedro tuvo que decir malas palabras al negar a Jesús. Pedro tuvo que perder toda esperanza Peter had to lose all hope porque resulta que el Cristo en el que creyó estaba muerto because the Christ in which he believed he was dead. y ahora lo había negado. And he had denied him. Y entonces dice la Biblia The Bible says que Pedro that Peter, se volvió he returned, went back a su barca, to his boat, volvió a pescar he went fishing, y luego volvió a hacer lo mismo que hacía he was antes. doing the things that he was doing before. Y como él pescaba desnudo, And he used to go fishing naked. se volvió a quitar la ropa And he took off his clothes y se fue a again, pescar. and he went fishing. Y entonces de repente aparece Jesús Suddenly Jesus appeared, y lo vuelve a llamar. and he calls on me. Y en esta etapa de la vida de Pedro, And during this time of his life, en una etapa de que todos debemos entender, stage, we should understand y ojalá me entienda esta palabra, hermano, I hope you understand. porque el Evangelio es algo que no se hace en nuestras fuerzas. The gospel, we don't do it in our own El Evangelio es algo que hacemos por medio de la misericordia del Señor Jesucristo. The gospel is something that we do Ninguno de nosotros es digno. None of us Somos dignos por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Es por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado que yo puedo pararme aquí. Pero yo mismo no soy merecedor. myself, I'm not deserved. Y entonces, And then, en el Nuevo Testamento, New Testament, después de que Jesús se aparece y camina con sus discípulos, Jesus appeared with por them 40 días, for 40 days. entonces les da la gran comisión. Then he gave them the great commission. Entonces los llama. And he calls them. Y a Pedro le hace un llamado And aparte. he calls Peter. Y le dice, Pedro, He says, Peter, Pedro, ven, Peter, come. ven acá. Come forth, Peter. Y le dice, Pedro, me amas. And he asks Peter, do you love me? Porque el verdadero discípulo, Because the true disciple, escuche y anotes esa, listen and take el notice. verdadero discípulo The true disciple es alguien que ama a Jesús. someone that loves you. No se puede ser You discípulo cannot be a disciple si no amas a if Jesús. you don't love Y entonces el Jesus. Señor viene y le dice, Pedro, tú me amas. So the Lord comes and asks him, Peter, Y, do you love me? y Pedro le dice, Señor, tú sabes, te amo, Señor. Peter says, yes, I love you. Oh, Pedro le dice, rápido te amo. Y entonces él le vuelve a preguntar, Pedro, Ask again. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Señor, Lord, tú sabes que te amo. you know that I love you. A veces el Señor nos ha estado llamando Sometimes the Lord has y nos está haciendo llamados para que nos activemos. Give us a call so that we can Todas las iglesias all churches en la tierra
on earth, tienen la misma they misión. have the same La, mission. la misión de Mateo 28. The mission that is in Matthew 28. Ir y predicar el Evangelio. Preach the gospel. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. To all nations. Si nosotros nos reunimos los We domingos gather on Sundays. y no hacemos We don't discípulos, make disciples. si nosotros nos reunimos los We domingos gather on y Sundays. solo comemos, We only eat. solo estamos entre nosotros And we mismos, only among ourselves. no estaremos cumpliendo We are not accomplishing la misión que nos encargó the Jesucristo. mission that Jesus Nosotros, hoy yo vengo a predicarte porque quiero hacerte un llamado como iglesia del Señor as the church of the Lord. a que te renueves, a que te actives como discípulo de Jesús. As a disciple, Y el Señor ponía en mi espíritu, Lord, place this in my spirit. y aunque no lo tengo aquí, estas son palabras del These Espíritu. are the words of the Holy Y el Spirit. Señor me ponía Zorobabel. The Lord, Y me decía Zorobabel. Y yo le digo, Señor, ¿qué es Zorobabel? I asked him, who's Zorobabel? Y me puse a leer acerca de Zorobabel. To read about him. Y Zorobabel fue un hombre de Dios, Zorobabel was a man of God, un hombre que nació en la cautividad a man who was born in captivity, en Babilonia, Babylon, pero que Dios le puso en el but corazón God placed in que his tenía heart que regresar a restaurar el templo de Dios. that he had to return to La, restore the la temple, casa que había hecho David, the house that perdón, was made by Solomon. completada por Salomón, él la tenía que He reedificar. had to re-edify it. Y él regresó So he returned a la tierra to the land. de Israel a reconstruir. Israel began to reconstruct. Zorobabel regresó a restaurar, Zorobabel returned to restore, a reconstruir to reconstruct la casa de Dios. the house of the Lord. Y el Señor me puso esta palabra para Iglesia Nueva Vida. The church Es tiempo de It Zorobabel. is time of Es Zorobabel. tiempo de reconstruir. Es tiempo de reconstruir el altar de la intercesión y la oración. Es tiempo de volver al fuego y la presencia de Dios. Es el tiempo de restauración. Es tiempo donde se restauran relaciones. Es tiempo donde se restauran matrimonios. Es tiempo donde se restaura la fe. Este es el tiempo de Zorobabel. Dios quiere que restauremos. Es tiempo de la restauración del discipulado. Dios quiere que seas un discípulo. Dios quiere ser el centro de tu vida y lo más importante en tu vida. Amén. Y esa palabra me la ponía el Señor. La gran comisión. Una sola cosa, no muchas. Pablo dijo, una sola cosa hago. Olvido mi pasado. Hay gente que no le sirve a Dios porque no suelta su pasado. No suelta el pecado. Mientras tú sigas insistiendo en vivir una vida doble, no vas a avanzar nunca en las cosas de Dios. Estás cautivo. Te engañas a ti mismo. Estás cautivo del pecado. No eres libre. Pablo dice una cosa, me olvido. Eso habla de determinación. Diga conmigo, determinación. Tenemos que determinarnos, así como se determina un hombre o una mujer a cambiar su dieta, a hacer ejercicio. Usted mira a mucha gente en el mundo determinados en el ejercicio. Yo trabajé para una persona que yo le decía Arnold. Se llamaba diferente, pero yo le decía Arnold. ¿Por qué? Porque tenía unos musculones. 2 horas todos los días, hermano. 2 horas de gimnasio. Píldoras en la casa. Su cocina llena de píldoras ahí para musculones. Hay gente que se disciplina en las cosas del mundo, pero no se disciplina en las cosas de Dios. Zorobabel, te llamo Zorobabel. Dios quiere levantar Zorobabel en este lugar. Hombres y mujeres que restauren. Hombres y mujeres que se restauren en el llamado y en el propósito de Dios.
hombres y mujeres men and women que estén dispuestos who are willing a comprometerse con to Dios. be compromised with God. To have a compromise. Diga conmigo, Say with me, un discípulo de Jesús a disciple of Jesus es un alumno is a student que aprende de su maestro. that learns from the teacher. Amén. Amen? A ver, Alfredo, ven para acá. Te voy a enseñar de una manera práctica que es el I'm discipulado. going to show you a practical way. Ok, ven Alfredo, párate aquí. Stand here. Ok, yo voy a hacer lo que tú hagas. I'm going to do what you do. A ver, vas a enseñarme a hacer ejercicio. You're going to teach me how to exercise. Como que tú eres un entrenador de gimnasio y yo voy a hacer lo que tú hagas. ¿Listo? Corre tiempo. 1, 2, 3. Enséñame 3 ejercicios básicos. 3 basic exercises. Ok, vamos a ver. So we're going to see. A ver. Todo tieso. ¿Qué más? Ay. ¿Qué más? Ya son 3. So that's 3. ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? Él es mi máster. He's my master. Él es mi coach. He's my ¿Ok? entrenador. Como yo quiero bajar esta So panzota, I'm going to lose this belly. él me está entrenando. So he's training me. Pero ¿qué pasa si él como entrenador dice, But the trainer says, hagas una sentadilla? let's do some. Sentadilla. Y él me está pidiendo que haga sentadillas. So he's teaching me to do Entonces squats. yo digo, ay, no quiero. And I said, no, I don't want to do squats. ¿Algo va a pasar conmigo? Is something going to happen with me? No. No me voy a poner skinny No, como I'm él. not going to be skinny, right? ¿Ah? ¿Por qué? Why? Porque no quiero. Because I don't want to. No me interesa. I'm not interested. Soy oyente. I'm just a listener. Solo vengo a la iglesia porque, So I only come to church. pero no me interesa cambiar. I'm not interested in change. Pero ¿qué pasa si yo le obedezco a mi What entrenador? happens if I obey my trainer? ¿Qué va a pasar conmigo What's si le going to happen with obedezco? me if I do? ¿Ah? Entonces, si yo le obedezco, If I obey him, y entonces empiezo a hacer and ejercicio, I begin to exercise, me voy a poner skinny. Mi esposa me va a decir, qué guapo te miras, ¿va? I'm going to say, how Ajá. handsome you look. Y entonces, lo más hermoso de esto que nos enseñó The Jesús, most beautiful thing that Jesus teaches es us que un discípulo, is that a disciple, la única y más importante misión que Jesús nos enseñó, the most important mission that he es que yo debo de aprender is that we need to a learn ser un to discípulo be a disciple y a ser and discípulos. to make disciples. Y entonces yo tomo a alguien. So I take somebody. A ver, alguien que quiera hacer skinny, véngase para acá. Is there somebody that- Vente, John, córrele pues. John, ven acá. No, Over here. alguien que quiera hacer skinny. Who wants to be? Así, sí, vente. Come on, come over. ¿Ok? Córrele, porque ya va a acabar el partido y no me quiero perder el final. Ok, entonces, tú vas a darnos 3 ejercicios, He's going to give us 3 exercises. yo te voy a imitar a ti I'm going to imitate y you. él me va a imitar a mí. He's going to imitate. ¿Listo? Ready? Ok, maestro, enséñanos. Teach us. Ok, 1, 2. Ay. Ay. Ok, espérense. El maestro The teacher le enseña al alumno, is teaching the pupil, the student, que el alumno and the student le enseña al otro alumno. is teaching the other student. Esto se le llama This is called discipulado. discipleship. Alguien me enseña Somebody teaches y me lo que yo aprendo what I learn. lo enseño a alguien I más. teach to somebody else. La iglesia del Señor The church of the Lord necesita el discipulado needs discipleship. urgentemente. Gracias, muchachos. Dios les bendiga. Están más skinnies que yo. You're skinnier than I am. Me too. Diga conmigo, Say with me. necesitamos el discipulado We need discipleship. y necesitamos ser aquello And we need to do those things que queremos reproducir. that we want to reproduce. ¿Qué queremos reproducir? What do we want to reproduce? Diga conmigo, un verdadero discípulo Say with me, a true disciple reproduce verdaderos discípulos. produces true disciples. Dice la Biblia en 1 Corintios,
1 Corintios 11, The word God says in 1 imitadme a Corinthians, mí como yo imito a Cristo. imitate me like I imitate Christ. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Para reproducir verdaderos discípulos que obedezcan las enseñanzas de Jesús, To reproduce true disciples that obey the teachings of Jesus, primero debemos ser verdaderos discípulos que obedezcan a Jesús. we must first be true disciples that obey Jesus. Debemos vivir antes de poder enseñar a otros. We need to live before we can teach somebody else. ¿Qué debemos de vivir? Los mandamientos y la palabra de We Dios. need to live out the word that Diga comes conmigo, from God. no se multiplica lo que hablo. Say with me, Diga, no se multiplica lo que it's hablo, not multiplied what I speak. se multiplica lo que vivo. It's what is multiplied is what I live. Si usted quiere If you want tener buenos hijos, to have good children, usted necesita ser un buen you padre. must be a good father, good parent. Si usted quiere If you que want otros lean la Biblia, que sus hijos lean la Biblia, others to read the Bible, for your usted children debe to leer la read the Bible, Biblia. you must read the Bible yourself. Todo lo que usted quiera multiplicar, Everything that you want to multiply, usted primero lo debe de vivir. you must yourself must live it. ¿Por qué no queremos ser discípulos? Why do we not want to ¿Y do this? por qué le ruimos al discipulado? And why do we want to have Porque el discipulado Because discipleship demanda un precio más alto. demands a higher price. Es como el maestro It's like the teacher que antes de dar su clase, that before he begins to él teach, se tiene que preparar, he needs to prepare himself. él tiene que estudiar He needs to study para entonces venir y enseñarle a sus so alumnos. that then he can teach his ¿Por qué los cristianos le rehuimos al discipulado? The Christians don't want to be in discipleship. Porque demanda un precio más alto, It demands a higher price. un compromiso más fuerte. A stronger compromise. Pero ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Well, how many disciples of Jesus are here? Juan 8:31 dice la palabra: John 8:31 says, si ustedes permanecen fieles a mi enseñanza, if you remain faithful to my teaching, serán verdaderamente mis you will discípulos. truly be my disciples. Esa es otra versión, pero está bien. Dijo entonces Jesús a los judíos So Jesus said to the Jews, que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis if discípulos. you continue with my word, then are you my disciples indeed? Aquí viene algo muy importante. Here comes something that is so important. Si nosotros decimos que somos cristianos If we say that we're Christians, y que somos discípulos de and Jesús, that we're disciples of Jesus, pero no obedecemos a su palabra, and we do not obey His word, entonces en realidad no somos sus in discípulos. reality, we're not His Si disciples. usted sigue mintiendo, If you continue to lie, si usted sigue robando, if you continue to steal, si usted sigue guardando odio if you continue to garner hate en su corazón, in your heart, amén, amen, usted guarda odio o resentimiento. garners resentment or hate, Bueno, a veces es muy triste escuchar la manera en cómo las personas hablan de to otros. hear how people speak about Dentro de la other iglesia, a veces entre la people. familia, Even in the no families. se quieren. They don't love one another. Amén. Dice la palabra que el discípulo But the obedece. obeys. Entonces, por lo tanto, una persona desobediente So it is to say that a disobedient no person puede reproducir buenos discípulos. cannot duplicate good disciples. ¿Por qué la iglesia no avanza? Why is the church not advancing? ¿Por qué el evangelio no crece? Why is the gospel not growing? Porque no nos hemos convertido Because we have not converted en verdaderos discípulos de Cristo. to disciples of Jesus. Somos inconstantes, We're inconstant. somos indisciplinados, We're indisciplined. como les enseñaba, somos I miembros, was teaching you, pero no members, discípulos. but not disciples. Nos sentimos parte, We feel part, pero no estamos dispuestos a ir más we're allá. not willing to go. Pero en esta tarde But in this afternoon, te estoy dando esta palabra I'm giving you this word porque quiero que te conviertas en un discípulo de Cristo. because I would like for you to convert into a disciple of Christ. Un discípulo A disciple desobediente that is disobedient no es un verdadero is discípulo, not a true disciple. es una persona que está engañada. It's a person that is full of themselves.
Hay algo muy importante que tenemos que entender en el discipulado. There's something important that we need to understand about discipleship. Nosotros discipulamos lo que somos. We disciple what we are. La Biblia dice en Mateo 7:17 The Bible says in Matthew que un árbol bueno produce frutos buenos that a good tree will produce good fruits, y un árbol malo produce frutos malos. and a bad tree will produce bad trees, bad fruit. La Biblia dice en Génesis 1:11 The Bible says in Genesis 1:11 y 12, through 12. y no se lo voy a leer si lo quieren poner en I'm pantalla, not going to read it, but you can pero la listen to Biblia it. dice que The Bible todas las plantas says that all plants producían fruto produce fruit según su género. according to their. Y aquí es la pregunta And here's the question que nos debemos de hacer. that we should make ourselves. Si todos los cristianos en el mundo, If all the Christians in the world, recuérdense algo muy importante, here this is important, nosotros multiplicamos if we multiply lo que nosotros somos. what we are, Si todos los cristianos, if all Christians, y hágase la pregunta, and ask this question, oraran como yo oro, who pray like I pray, ayunaran como yo ayuno, fast like I fast, participaran en la iglesia como yo participo, participate in church like I participate, ¿cómo serían las iglesias del mundo? how would the church Usted hágase la pregunta. in this world? Ask this question to yourself. Si todos los cristianos, y los cristianos, en otras palabras, si yo fuera como tú, In other words, if I was si like tus you, hermanos que tienen alrededor tuyo fueran como tú, and all your brothers were the same as si you, tú fueras Pablo, and if you will be like Paul, el modelo, the model, si tú fueras Pablo, you will be Paul, el que dijo, the one who said, imítenme a mí, imitate me. si todos te imitamos a ti, So if we will imitate todos te you, imitamos a ti, if we would imitate ¿cómo you, sería la iglesia? how would the church Está be? buena la pregunta, ¿verdad? That's a good question, right? ¿Por qué? Why? Porque muchas veces Because many times nosotros demandamos de los demás, we demand exigimos de los demás, and we demand pero that, nosotros no estamos dispuestos but ourselves are not a willing realmente ser un discípulo de to Cristo. be really a disciple of Christ. Un discípulo que entrega su vida, A disciple that surrenders to un Christ. discípulo que paga el precio. Disciple that pays the price. Algo muy importante, This is something important, y quiero ir concluyendo. and I want to conclude with this. Yo a veces le he dicho al Señor, Sometimes I've told the Lord this, ¿por qué soy tan terco? why am I so stubborn? Terco o bueno, ¿eh? Stubborn or good? En el sentido de In que, a sense, ¿por qué why depositaste why did you deposit en mi corazón in my heart ese deseo de perseverar that desire to persevere en su camino y en poder enseñarle a otros la palabra? and to teach others His word? Aunque a veces Even at hablen times mal de mí, when people speak bad about me, me traicionen, people who can betray me, pero a pesar de todo, but despite all those things, ¿por qué aún así why even in hay un punto donde no me importa? there's something that I say, No me importa la crítica de la I don't gente, care if people criticize no me importa si de repente un domingo somos muchos, si de repente un domingo somos I don't poquitos. care if the Sundays were a small group or a large group, Y resumí en esto, hermano. and I summarized it in this way. Yo aprendí I have learned y entendí and understood lo que es ser un discípulo de Jesús. what it is to be a disciple of Un Jesus. discípulo de Jesús A disciple of Jesus, sigue las pisadas del Maestro. he continues on the footsteps Está of Jesus, dispuesto a ser criticado. and he's willing to be criticized. Está dispuesto incluso a morir por el He's Evangelio. still willing to die for the gospel. Está dispuesto a sufrir por el Evangelio. He's willing to suffer for the gospel. Está dispuesto a perder muchas cosas por el Evangelio de Cristo. To lose many things for the gospel of Yo hoy Christ. vengo a hacerte un llamado. So I'm here and inviting you for this call. No sé cuántos años tengas como cristiano. I don't know how long you've been a Christian, how many years, No sé si cuántos cursos has tomado como cristiano. how many courses you've taken as a Christian. Pero
Jesús lo dijo muy claro. But Jesus said it in the next way. Vayan y hagan discípulos. Go and make disciples. Vayan y hagan Go discípulos. and make disciples. Tienes que ser un discípulo de You Cristo need to be a disciple of y Christ estar dispuesto and be willing a enseñar a to otros teach others a ser discípulos de Cristo. to be a disciple.